recalcar es qué buscamos en la iglesia realmente, ¿verdad? ¿Qué nos mueve hacia venir a buscar? ¿Y a quién buscamos aquí en la iglesia? ¿Para qué nos reunimos? Porque el punto central, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted viene a buscar a Jesús y sus bendiciones. Usted viene a tener comunión con el Señor y todo lo que Él puede dar, pero que nuestro corazón no se vaya a desviar en un momento y vengamos a la iglesia con otras ideas o con otros pensamientos. Y también nosotros del frente, que Dios nos guarde, que le demos otra idea o otro pensamiento a usted que no sea el Señor Jesucristo. Nuestro segundo tema, estamos en San Juan, capítulo 3, si me acompaña. Vamos a leer bastantes versículos, pero solo vamos a extractar algunos. Primero por el cierre y segundo porque tengo que hacerle un resumen para que tenga contexto de la serie que llevamos. Y este texto es sobre Nicodemo, que Nicodemo busca a Jesucristo, pero llegue a San Juan capítulo 3 y verso 1 y vamos a leer algunos pasajes. Dice la palabra del Señor de esa manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues de acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hemos de contextualizar lo que le estoy enseñando. El primer punto es que Nicodemo se le conoce como, en el verso 2, este hombre que vino de noche. Este término aparece 3 veces en la Biblia y los vamos a leer los 3. Y siempre a Nicodemo se le reconoce como el hombre que vino de noche. Si usted quisiera ponerle nombre al tema de hoy, sería ese: el hombre que vino de noche. Se le identifica así para que sepamos quién es. Si usted lee el hombre que vino de noche y no ha leído quién es Nicodemo, nunca va a saber de quién es, ¿verdad? Pero Nicodemo, nuestro punto que yo quiero recalcar con la perspectiva que deseo que usted aprenda es, lo primero, que este hombre era, escuche, según en nuestro primer texto era un fariseo, amén. Era un hombre conocedor, era una secta que había, le dije que estaban los saduceos, los fariseos y los herodianos. Eran 3 sectas que estaban alrededor de Jesucristo. Las 3 estaban en contra de la enseñanza de Jesucristo. Los fariseos eran estrictos en la ley, los saduceos eran los que habían agregado cosas a la ley, y los herodianos eran los que creían en la ley, pero ellos no creían en la resurrección ni creían en el mover del Espíritu. O sea, eran 3 sectas que habían en el tiempo de Jesús. Nicodemo pertenecía a la de los fariseos. Y el fariseo era un hombre muy conocedor. Usted puede tener el contexto y vaya al verso 10, es puro resumen. Y dice: respondió Jesús y le dijo: siendo tú maestro de la ley. Oiga, aparte, ¿quién era Nicodemo? Primero, un conocedor de la ley. Segundo, ¿qué? Era un maestro. Y tercero, en el versículo 1 dice que era un principal entre los judíos. Imagina, el hombre no solo tenía conocimiento, no solo enseñaba, sino que en nivel jerárquico él tenía posición. Se piensa que se escogió a él por esa característica. Los demás del grupo de él han de haber dicho: bueno, tú, Nicodemo, estás al nivel de Jesús. O sea, tú conoces la Escritura. Jesús te va a atender a ti. Otros piensan, que es lo que yo más creo, es que las cosas no pasan al azar. Dios tenía un plan con Nicodemo.
Dios había decidido que Nicodemo ese día iba a conocer al que todos debían conocer, que muchos no conocían, aún teniendo conocimiento. El segundo punto que recalcamos es que usted ve que en el verso 2, el tema de Nicodemo son las señales. El centro que gira alrededor de este diálogo por Nicodemo, un conocedor de la ley, un maestro, su tema es y le dice, tú haces señales que nadie puede hacer porque hay un poder en ti. El centro ha sido siempre ese y lastimosamente hoy también ha sido el centro. Acercarse a Jesús, le digo, por lo que él hace y no por lo que sé. Y Nicodemo va a tener el encuentro más grande en su vida porque se va a encontrar con el que tiene que conocer. Hermano, le vuelvo a repetir. Yo creo en los milagros y las señales, pero siempre mi oración es, Señor Jesús, que te conozcan a ti. Señor, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida que puede llevar a la gente al cielo. Yo estoy agradecido por los favores y creo las bendiciones que le das a las personas, pero Padre, si a ti no te conocen, esto será un desastre. La frustración más grande de nuestro Señor Jesucristo va a ser no tener salvos, no haber salvado gente. La frustración más grande en el cielo que puede pasar es que el cielo se quede vacío porque no haya gente salva, aunque en la tierra haya gente sana. Se imagina, no va a pasar porque es metafórico lo que le digo, pero que Dios haya creado un cielo para llevar a los que crean en su Hijo y le conozcan. Y que Jesús venga a la tierra para llevarnos a la morada celestial a todos aquellos que le conozcan y nazcan de nuevo. Y sucede que cuando Cristo vuelve, la tierra está llena de un montón de gente que ha recibido milagros y señales y no son salvos. Esa es la preocupación. Por eso Jesús le dice, es necesario. ¿Y qué significa que es necesario? Hay necesidad. La necesidad más grande que tiene la humanidad para entrar al cielo es conocer a Jesús. Pero Nicodemo tiene un problema primero y él lo presenta sin ninguna maldad y él se acerca de maestro a maestro y le dice, sabemos que tú haces señales y que tú tienes un poder que nadie tiene, tienes algo divino en ti. El tema de Nicodemo, como todo el movimiento alrededor que había, incluso en el libro de Hechos, había gente que quería comprarle el don a Pablo con los milagros que hacía para creer hacer cosas, y todo era alrededor de esas cosas. Poca gente conoció al Señor Jesucristo. Poca gente conoció el camino de la vida. 3,000 fueron alimentados por Jesús, 4,000 fueron alimentados por Jesús, pero dice que comieron y se fueron. Y Jesús tiene que reducir el círculo porque las personas no querían conocerlo a él, pero tengo que avanzar por el tema. Y usted ve el contraste por el fundamento que le estoy diciendo, porque en el verso 3 Jesús le responde, oiga lo que dice. Nicodemo trae un tema. ¿Y qué es el tema? La señal, el poder de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere, le cambió el tema. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo que quería era que Nicodemo lo conociera a él como el único que podía salvarlo. Ya no era plática, ya no era de conocimiento. Ya la plática no era de cosas externas, sino Jesús tiene una necesidad. ¿Y qué es? Que Nicodemo nazca de nuevo. Que el conocedor, que el que había visto señales, que el fariseo conocedor de la ley, que este maestro naciera de nuevo. Hermano, esa es la necesidad que existe hoy, que las personas nazcan de nuevo, que reconozcan a Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y el nuevo nacimiento venga a través del Espíritu Santo. No conocimiento es necesario, es básico, es importante, pero lo más importante para Jesús, ¿qué es? Jesús no lo abrazó, lo tomó del brazo y se pusieron a hablar como grandes maestros. Lo que Jesús le dice, tú conoces mucho de mí. Tú sabes mucho de mi Señor. Jesús no le dijo, mira, esto lo hago así, esta señal la hago así, a los enfermos los sano así. Jesús no le dio nada de conocimiento de ese. Solo le dijo, algo te falta, nacer de nuevo. Bendecimos a los ministerios que Dios les ha dado poder para sanar. Bendecimos a la gente que tiene un don de sanidad, ¿verdad?
Bendecimos a esas personas que Dios las usa para señales, pero debemos orar para que en medio de esa predicación también los lleven al nuevo nacimiento. Que haya un mensaje donde aquel que haya sido sanado nazca de nuevo. Donde aquel que reciba un milagro del Señor se vaya aquí conociendo a Cristo. Esa es nuestra oración. Bendecimos esos ministerios que Dios les ha dado esa cualidad, pero que no nos quedemos con eso, sino que seamos como Jesús y podamos decirle: ¿sabes qué te falta antes de irte? Nacer de nuevo. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que puedes recibir en tu vida? Nacer de nuevo. Porque le vuelvo, Nicodemo llega con un punto de milagros y señales y Jesús le dice: no necesitas nada. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Avanzo por el tiempo y el punto ahora es que ahora quiero llegar a mi punto porque esa no es la idea. Que Jesús tiene un punto aquí muy claro que tenemos que ver, y hermano, y es lo que Dios tiene con nosotros. Dios a nosotros nos confronta, ¿sí o no? ¿Verdad? Su palabra nos confronta. Y eso cuesta, ¿verdad? Dios cuando nos encuentra, nos ama con su amor, pero nos va confrontando. Y nos va diciendo: esto tienes que cambiar. El que salvó y alcanzó, que soy yo, soy mentiroso, por ejemplo. Pero la primera vez no me lo dice, me ama, me recoge, me alcanza y me dice que me ama con amor eterno. Pero en el camino me dice: Tito, eres mentiroso. Y entonces yo me confronto. Ese Dios es el que a veces no nos gusta conocer. El que pensamos que no nos va a decir nada, ¿verdad? Tito, eres bastante orgulloso. Mira, eres envidioso. Y ese evangelio, cuando topamos con él, Nicodemo va a ver que se topó con ese evangelio, pero gloria a Dios por Nicodemo, porque Nicodemo no le impidió. Nicodemo estaba dispuesto a que Jesús le dijera lo que tenía que decirle por tal de conocerlo. Y hermano, si usted anhela conocer a Jesucristo, debe estar convencido que Él nos dirá las cosas que no le agradan. Uno viene a Jesucristo porque lo conoce, ¿verdad? Él nos conoce. Y si nos conoce, Él nos dirá aquellas cosas que a nosotros posiblemente no nos parezcan. Y hicimos el énfasis de que, ¿qué idea tenía Jesús de los fariseos, hermano? Leímos en el capítulo 23 de Mateo. ¿Sabe cuál es el primer punto? Que Jesús le dice a los fariseos, ¿qué? ¿Se acuerdan? Hipócritas y mentirosos. Nicodemo sabía que enfrentarse a Jesús era enfrentarse ¿a qué? A la verdad, ¿verdad? Nosotros debemos estar dispuestos, hermano. Mire, yo he llegado en oración al Señor y se lo digo postrado y que me ayude. ¿Y sabe qué respuesta recibo a veces? Una que no quiero. Es que no has cambiado esto. Y yo me quedo. Yo pensé que con esa oración yo me iba a decir: te voy a abrir el cielo, te voy a bendecir. No, ¿sabe qué me dice? No estás listo. ¿Sabes qué puede decirte? No has madurado lo suficiente. Pero que le digan a uno que es inmaduro con 10 años de cristiano, está difícil, ¿verdad? Pero mire este Nicodemo, conocedor y maestro, y Jesús le dice: para mí los fariseos, te voy a decir quiénes. Mire Jesús, son hipócritas, son mentirosos, y todo lo que usted sabe de los fariseos. Pero ¿qué hace Nicodemo? No lo detiene. Él está decidido a conocer a Cristo. Él ha tomado la decisión, hermano, de conocer a Cristo y es la más grande. Pero cuando nos desafían en ese evangelio, las personas no quieren conocer a Jesús porque Jesús los conoce bien. Y vea conmigo el contexto, porque sigue hablando Jesús. Vea el verso 20. Porque y Jesús sigue hablando con Nicodemo. Jesús le está diciendo que lo conoce y que oiga qué hacen los fariseos. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mira cómo son los fariseos. Conocen, tienen conocimiento, pero cuando tienen que venir a mí y yo tengo que decirles cómo son, aborrecen la luz. Y hermano, en el amor del Señor, si usted tiene que decirle a alguien que es pecador, se lo va a decir, sí, ¿verdad? Si usted tiene que decirle a alguien que anda mal delante de Dios y que es tal vez no hipócrita como los fariseos, tal vez no mentiroso, pero está haciendo algo que a Dios no le agrada, ¿verdad?
Tiene que decírselo, porque usted ¿qué está haciendo? ¿Qué? Trayéndolo a la luz. Si es Nicodemo, no importa que sea fariseo, él lo va a aceptar. Entonces Nicodemo sabe que todo está en su contra. Él llega con un tema de señales, de poder divino, y Jesús lo ubica y le dice, deja fuera ese tema. Si quieres conocerme a mí, lo primero que debo decirte es que yo te conozco. Y hermano, por eso las personas solo quieren conocer al que da, quieren conocer, pero de acercarse a él, no. Y seamos honestos, todos tenemos temor. Todos a veces tenemos miedo de acercarnos mucho. Todos tenemos miedo de meternos de cabeza, dicen por ahí al evangelio, porque es mejor de lejitos, así tranquilos, sin que no se me vea mucho, ¿verdad? Pero no, Nicodemo toma la mejor decisión de su vida y deja todo conocimiento y todo lo que, y aún no tiene miedo que Jesús le vaya a decir lo que le vaya a decir. Jesús tenía conceptos de los fariseos. El verso 25 del capítulo 23, vaya conmigo a Mateo, nos va a decir a nosotros cómo Jesús pensaba de Nicodemo. Pero mira, hermano, no, le vuelvo a decir, no es que Jesucristo ofenda, sino que Jesucristo confronta para que nos arrepintamos. Amén. ¿Usted sabe que el Señor Jesucristo saca a luz nuestros pecados para humillarnos? No, ¿para qué? Nos arrepintamos. Amén. O sea, Dios no nos va a decir algo para que crea que nos va a avergonzar o nos quiere humillar. No, Jesucristo nos ama y nos ama con amor eterno. Y nos tiene que decir primero la condición en la que estamos para que nos arrepintamos y nos acerquemos. Y en el verso 25, le digo, de Mateo 23, dice, porque ustedes limpian un vaso de afuera, se lo estoy parafraseando, porque esa es la frase. 23, 25. Y oiga lo que Jesús tiene, le vuelvo a preguntar, ¿Nicodemo qué era? Fariseo, ¿verdad? ¿A quién le está hablando Jesús aquí? Hay de vosotros, escribas y fariseos. Miren la idea que Jesús tenía de los fariseos. ¿Quiero ofender a Nicodemo? No. Lo que le quiere decir es, yo voy a ser transparente contigo cuando te acerques a mí. Yo voy a tener que decirte las cosas que no están bien cuando estés cerca de mí. ¿Y verdad que cuesta? Yo quiero bendecirte, yo quiero darte, yo quiero hacer obra en ti, pero algo que también debes saber es que yo voy a ser honesto contigo. Y que conforme vayas acercándote a mí y conociendo, yo te diré aquellas cosas que aún no te gustan. Después de 15 años, hermano, que nadie nos ha dicho nada, imagínense que Dios me diga a mí algo, ya ofende. Pasa el tiempo. Es mejor ser confrontado desde el principio y que Dios me vaya conociendo y pase el tiempo. Yo, como digo, uno de los papás de uno, ¿verdad? Mi papá, mi mamá. Si mi papá viniera y me dijera, Tito, ¿qué pasa? ¿Estás mero haragán? Me sentiría mal, ya estoy casado, tengo una imagen, pero es mi papá, ¿verdad? O sea, y me lo está diciendo. Y lo mismo la mamá, si viniera el tiempo y pasara. ¿Sabe qué? Pasa el tiempo y no hemos sido confrontados con la palabra. Y entonces cuando la palabra nos confronta en estos tiempos que ya hemos crecido y tenemos conocimiento como Nicodemo, no es tan fácil. No es tan fácil que a una persona adulta se le digan las cosas, ni mucho menos, no es tan fácil que la gente que conoce de la palabra se le tenga que decir que está mal. Pero vemos a Nicodemo, está dispuesto, ¿verdad? Y oiga lo que le está diciendo de los fariseos. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y injusticia. Oiga lo que Jesús pensaba sobre los fariseos y sobre Nicodemo. Y dimos el ejemplo, ¿verdad? ¿Usted lava un vaso de afuera o de adentro, hermano? ¿De dónde? De adentro, ¿verdad? Usted manda a su hijo que le lave su vaso donde se va a tomar su shake de su dieta. Y el niño le pasa ahí hasta fregadero en la orilla. Y bien brilloso, y se lo pone en la mesa, ¿verdad? Y el vaso todo sucio de adentro. Usted le diría, Nicodemo. Límpiaslo de afuera. ¿Nicodemo está siendo avergonzado? No.
Nicodemo está siendo humillado, pastor, como yo me siento. No. Nicodemo está siendo condenado. No. Se está acercando a aquel que lo que le está diciendo es, necesitas nacer de nuevo. Estoy de acuerdo con todo el conocimiento que tienes. Estoy de acuerdo que hay un ministerio de señal. Estoy de acuerdo. Pero algo que necesitas agregarle a todo lo externo es nacer de nuevo. Porque tienes limpieza por fuera, pero no por dentro. Vayamos al otro ejemplo. Y lo vimos en el verso 26. En el verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros que blanqueados por fuera, pero dentro de ellos están llenos de mortandad e inmundicia. Oiga, hermano, al gran maestro Nicodemo, el fariseo, maestro de la ley y principal en la sinagoga, llega Jesucristo y se topa con la luz. Y la luz es aquella que va a alumbrar y va a decirnos tal y como somos delante de Dios. Se imagina un sepulcro hermoso, ¿qué quiere decir? Una tumba de ¿qué? Caoba. Así quiero mi caja, mi amor, así que anda ahorrando. Un sepulcro de ¡wow! ¡Qué caja más hermosa! Pero Jesús dice, pero por dentro, ¿cómo estás? Le están hablando a un conocedor que va tras busca de cosas externas. Su tema son las señales. Nicodemo se imaginó que se iba a sentar con Jesús, iba a tener un diálogo y 7 pasos o principios para sanar o los secretos maravillosos para hacer milagros. Y Jesús le dice, no, yo tengo una preocupación más grande por tu vida. Necesitas nacer de nuevo. Jesús le tiene que decir, mira, está bien que se ve como se vestían los fariseos, ¿verdad? Con tu ropa y está bien que te amarres la ley aquí y que lo repitas de día y de noche, pero mi preocupación es que nazcas de nuevo. Mi preocupación está en lo interno tuyo, no en lo externo. Y para saber que estás mal, tengo que decirte lo que está mal. Y entonces Nicodemo está parado, mira, enfrente de Jesús. No sé si molesto, no sé si choqueado, no sé cómo está, pero no retrocede, que es lo que vamos a mirar de Nicodemo. ¿A quién buscas cuando vienes a la palabra? ¿A quién buscas? ¿A quién quieres conocer cuando te enfrentas a Jesús? ¿A quién quieres conocer? ¿Al portentoso, al maravilloso? Sí, está bien, pero vete conociéndolo realmente a Él. Yo prefiero, hermano, que me diga, Tito, eres un mentiroso y no que me tenga engañado, ¿verdad? Yo prefiero que me diga hasta a veces, Tito, mira, sos perdón la palabra, hermano, eres un poco hipócrita, porque me dices y me dices, eres un poco mentiroso, Tito, mira, y que me empiece Dios a decir todo lo que no le parece, pero y todo el conocimiento que tengo, es que es necesario que me ilumine a mí, porque el que debe morir soy yo, no lo que yo hago externamente. Lo que hago externamente es un don y un regalo de Él, pero lo que Él le interesa en la vida de Nicodemo es que Él que nazca de nuevo. Y ahora entramos al punto, porque ahora Jesús ya regresa a Mateo, a San Lucas. Entonces ya sabe que Jesús conoce bien a los fariseos. Jesús sabía quién era Nicodemo y se lo tiene que decir. Pero Nicodemo tiene un corazón como el que deberíamos de tener nosotros. Estar dispuestos a que nos conoce nos diga cómo somos. Hermano, le vuelvo a decir, hay personas que usted no le puede decir ni una cosa mínima, porque se molesta. Y no lo digo solo entre yo y su pastor, como pareja. A veces tenemos tanto miedo de decir las cosas porque. Pero hermano, si hay que cambiarlas, ¿verdad? Dios si no nos tiene miedo para decirnos, Él me va a decir a mí. Y me ha dicho muchas cosas, no sé si a usted. Ha quitado ese concepto que yo tengo de mí mismo a veces equivocado. O que las personas tienen equivocado de mí porque solo conocen lo externo. Pero el que me conoce muy bien, a veces nos dice cosas que no nos gustan, ¿verdad? Nos trae a la luz y nos dice, tanto año, y sigue solo limpio de afuera y no de adentro.
tanto tiempo, tanto que sabes, y sin embargo mira tu interior, tienes rencor, tienes odio, tienes resentimiento. ¿Qué ve Dios en nosotros? Como lo vio en Nicodemo. Y le dice, mi preocupación es que nazcas de nuevo. Y ahora entro a ese punto. Ese punto significa algo. Hay que morir para vivir, hermano. Lo que Jesús le está diciendo, tienes que morir a ti mismo. Este es un asunto de vida y muerte, Nicodemo. Hay milagros, yo soy milagroso, yo sano, yo soy conocimiento. Mira, Nicodemo, te felicito por la diligencia que has tenido para estudiar la ley. Mira, Nicodemo, yo estoy orgulloso de cómo tú lees la Biblia. Mira, a mí me agrada que seas un principal entre los fariseos y seas conocedor. Pero hoy te traigo algo entre vida y muerte. Que no se trata de quién eres. No se trata de todo lo que sepas. Se trata de tu vida eterna. Le están diciendo a Nicodemo. No se trata de que sepas, conozcas y puedas agregar y enseñar en la sinagoga y tener una posición principal. Esto es de entre vida y muerte, Nicodemo. Esto va a decidir si te vas al cielo o no te vas al cielo. Lo demás, déjalo. Lo demás, déjalo secundario. Tienes que morir. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Tienes que morir a ti mismo. A todo lo que sabes, a la posición que tienes, a todo lo que puedas hacer en mi nombre, todo lo que suceda alrededor tuyo a través de ti, por medio de mí, porque al final Dios lo hace todo. Y le tiene que decir nacer de nuevo. Dijimos que el texto repite 3 veces nacer. Lo repite, lo dijimos en el primer punto, lo dijimos que lo repite en el verso 3, si lo lee conmigo. De cierto digo que es necesario nacer de nuevo. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, el punto de Jesús, ¿son las señales que Nicodemo le llegó a preguntar? No. ¿El tema de Jesús es lo que Nicodemo llegó a hablar? No. El tema de Jesús, ¿qué es? El nuevo nacimiento. Todo el libro de San Juan repite más de 36 veces nacer de nuevo. Porque todo el libro de San Juan está lleno de milagros, pero en el capítulo 20 y en el verso 30 y 31 que leímos el domingo pasado dice que Jesús hizo muchas señales y milagros, pero que eran para que creyeran en Jesús. O sea, el centro del tema era que el nacimiento en la persona es el tema más importante de Jesucristo en el capítulo 3. Nicodemo empieza con un tema y Jesús lo desaborda desde el principio y termina con un nuevo tema que le dice, verso 15, todo aquel que en él pierde, no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Cuál es el tema de Jesús? Nuevo nacimiento con vida eterna. Amén. ¿Cuál es el tema de Jesús? Jesús, ¿qué quiere que sepan de él? Jesús, ¿qué quiere que pase en nosotros? Que tengamos conocimiento, sí. Que recibamos de su favor, sí. Pero su punto central es que las personas que nazcan de nuevo. Y para nacer de nuevo, tiene que haber que un morir en nosotros mismos. Tengo que avanzar por el tiempo. Hermano, no se trata de que nosotros seamos conocedores como Nicodemo. Se trata de morir a nosotros mismos. Amén. No se trata cómo nos vemos de afuera. Se trata de que muramos por dentro. No se trata del conocimiento del que tenía Nicodemo. Se trataba de que Jesús sabe a quién está viendo cuando ve venir a Nicodemo. Se imagina con Nicodemo con sus filacterias, todo vestido como maestro. Jesús ve un muerto caminando. Jesús ve a Nicodemo y lo ve muerto. Como muchas veces pueden estar por fuera bien, pero están muertos si no tienen a Cristo. Si no han muerto a su naturaleza pasada, están muertos espiritualmente. Avanzo. Y el punto 4. Usted va a ver, este mensaje es tan hermoso. Vaya ahora sí al verso 16 que tengo que ir terminando. Este texto es la cosmovisión, se le conoce como el texto universal.
para toda la humanidad. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto todos lo conocemos, ¿verdad? Y este es un mensaje que cubre toda la humanidad, todo el universo. El universo está sostenido en la misericordia de Dios con este texto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero detengámonos ahí. Este texto lo sacamos de contexto para predicarlo y está bien, se puede tomar con libertad, pero solo metámoslo dentro del contexto que tenemos. ¿Quién está hablando con Jesús? Nicodemo. Nicodemo recibe la revelación teológica más grande del universo. Oiga al maestro, fariseo, conocedor, maestro del Sanedrín, de las sinagogas, principal. Oiga el gran mensaje teológico que recibe. Dios te ama, Nicodemo. Oiga, que me envió a mí para que creas. Usted, Nicodemo dijo, y esa revelación, yo pensé que iban a haber señas, me ibas a dar claves para sanar. Cualquier cosa se pudo haber imaginado Nicodemo, pero hermano, la revelación teológica más grande que usted puede tener en su vida es que Dios lo amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que sea salvo. Amén. No puede ir a una universidad, no entiende nada de los miércoles o poquito que yo le doy, capta poco tal vez del mensaje, no tiene mucho conocimiento, pero usted tiene la revelación más grande que todo humano pudo haber recibido. Dios le amó de tal manera que envió a su Hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Amén. Eso es lo más grande. Nicodemo, no se trata de todo lo que está sucediendo alrededor y qué dicen de mí. Mira, Nicodemo, no es que las multitudes vengan y yo les sane, yo les multiplique, yo haga señales. ¿Sabes de qué se trata? Que Dios te ama. Y es tan grande su amor que me mandó a mí. Nicodemo está siendo, hermano, desafiado a todo lo que sabe. Todo conocimiento queda anulado ante Jesucristo y le tiene que decir, ¿sabes que ese sentir tiene que estar en tu corazón? Que cada vez que te acerques a mí, ese sentir debe estar en tu corazón de que Dios te ama de tal manera que me envió a mí. Y ahora Nicodemo, ¿qué está haciendo, hermano? Después de la confrontación, miren lindo el mensaje. Y así es el mensaje del evangelio. Primero nos pone como pecadores, ¿verdad? Como enemigos de la cruz. Primero tiene que señalar que estamos perdidos y deshabilitados del reino. Y ya cuando nos pone en esa posición, nos ofrece su sangre. Nos ofrece la cruz para poder ser salvos. Pero no nos parece o nos gusta que nos ponga primero y nos vea nuestros defectos. Pero Nicodemo no le impide que Jesús sepa que es un fariseo. A Nicodemo no le importa que delante del que está es un sepulcro blanqueado. A Nicodemo no le avergüenza estar delante de aquel que le dice que solo por fuera está limpio, pero por dentro está sucio. Porque va a recibir el regalo más grande, hermano, que es el regalo de la salvación. Yo preferiría que Dios me dijera todos los días lo malo para poder acercarme más a Él y aparecerme a Él. Y no acercarme sin nunca saber cómo estoy delante de Él. Que Él es mi médico de médicos y nunca me diga todas las enfermedades espirituales que tengo. Y todos los domingos me abraza y los miércoles me dé un beso y me dé todo lo que necesito. No puede ser Dios así. Ya cuando esté agonizando en mis pecados me digas que me dio pena decirte. Es que como venías bien contento, no pude decirte. No, hermano, Dios me ama. Y Él nos dirá lo que nos tiene que decir. Nos parezca o no nos parezca, nos agrade o no nos agrade, porque ese es el punto, nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que morir. ¿Y morir a qué? A lo que somos, a lo que tenemos todavía que debemos entregar. Le vuelvo a repetir. Este Nicodemo está recibiendo el texto que a todos se nos ha predicado, pero el primero que lo oyó fue él. Jesús le está diciendo que hubo un plan eterno. Entonces, todo lo malo que le dijo era para ofenderlo. Le iba a dar el mejor regalo. Le iba a dar la mejor señal, más grande de su vida. Decirle que
Jesús, el que estaba enfrente de él, no le estaba pidiendo más conocimiento. Que el que estaba enfrente de él no estaba interesado en las cosas externas. Que el que estaba enfrente de él había muerto y iba a morir para perdonarle sus pecados. Que nosotros nos podamos ir siempre pensando en eso, hermano, que estamos delante de quién, de aquel que murió en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados. Y que si Él nos ama y lo queremos conocer, tenemos que ser confrontados por la palabra. Yo continúo por el tiempo. Y ahora vaya conmigo a San Juan capítulo 19, verso 39. No sabemos bíblicamente si Nicodemo nació de nuevo. ¿Está de acuerdo? No dice ahí, ¿verdad? No sabemos por evidencia bíblica si Nicodemo se volvió discípulo de Jesucristo. Pero sí sabemos que el mensaje de salvación llegó a él. Amén. Entonces le digo, hermano, predíquele a la gente sobre este Cristo. Predíquele a la gente sobre Jesucristo. Dios hará la obra delante en las personas. Pero el texto aquí nos mostró que Nicodemo fue a la luz, ¿verdad? Conoció la luz y la luz le dijo que había que morir a sí mismo. Y la luz le dijo quién era él delante de él. Y Nicodemo no retrocedió, sino que estuvo delante de la luz. Y oiga, y el fariseo, el maestro conocedor, recibe el plan de salvación y le dicen, de tal manera te amó mi Padre, que aquí estoy yo para morir por ti. Vea qué fascinante mensaje el de Nicodemo. Ese mensaje, le digo, es el más grande cargado en teología para cualquier maestro. Porque ¿de qué sirve tanto conocimiento si Cristo no es la roca en la que predicamos? ¿De qué sirve tantas cosas externas como Nicodemo si no tenía Cristo en su corazón? Pero Cristo le dice, le vuelvo a repetir, porque no es para afuera, es el texto según su contexto, está hablándole a él y le dice, de tal manera te amó Dios, que aquí estoy yo para morir por ti. No solo para que recibas cosas externas, sino que la vida eterna. Se acaba el diálogo, Nicodemo no aparece. Escuche, los años pasan. No sabemos si Nicodemo aceptó a Jesucristo. No sabemos si Nicodemo al final nacería de nuevo. No hay una base donde Nicodemo se haya vuelto discípulo o haya evidencia bíblica donde Nicodemo dejó de ser lo que era. Pero vaya al verso, le dije San Juan capítulo 19, verso 39. Esto es en el que nos auxilia el Espíritu Santo para poder entender lo que desea dejar en su corazón. San Juan capítulo 19 y verso 39. Y le digo la frase del que viene de noche. Verso 39. ¿Lo tiene? También, ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado ¿a quién? A Jesús de noche. Ya vio que se repite 3 veces, el otro está en San Juan capítulo 7 y verso 50. Si está apuntando, San Juan 3:2, San Juan 7:50 y San Juan 19:39. Aparece esa frase del que vino de noche. Pero vean el verso 39 y dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Deténgase ahí. Según el contexto, le cuento, Jesús había muerto. Aquel momento cuando Nicodemo estuvo delante del que le dijo, necesitas morir para vivir. Aquel día glorioso en que el maestro conocedor de la ley andaba buscando señales y cosas grandes, se encuentra con el camino, la verdad y la vida y le dice, todo lo que sabes, todo el conocimiento que tengas teológico de mí, se resume en que te amé de tal manera que voy a morir en la cruz por ti. Y pasan los años y su maestro muere. ¿Se acuerda que le dice Rabí? Su maestro muere. Y está a punto de ser sepultado. ¿Y quién aparece, hermano? Nicodemo. Aparece en escena. ¿Sabrán los demás lo que está pasando? No sé.
Algunos estarán enterados de aquel que vino en la noche con Jesús, no sé. Nicodemo le contaría a todos sus amigos principales de la sinagoga, no sé. Pero lo que sí sé es que Nicodemo se entera que su maestro muere y vuelve a aparecer en su sepultura y con un gran regalo para él. Si a Nicodemo no le hubiera pasado nada en su corazón, cuando murió Jesús, que dijo, ese fue aquel que se puso conmigo al mismo. Cuando Nicodemo se hubiera enterado que Jesucristo había muerto, es aquel falso maestro que irrespetuoso me dijo hipócrita. Ya vio lo que le pasó por lo que me dijo. Si Nicodemo no hubiera tenido un cambio cuando hubieran dicho, fíjate que lo crucificaron, sí, por mentiroso, si el mentiroso es él. No. Por la actitud de Nicodemo, se entera que matan a su maestro. Y no tiene más que hacer que llevarle un presente. 100 libras de aloe y de mirra, un compuesto carísimo en ese tiempo, para embalsamar a un muerto. Escucha, hermano, lo fascinante de eso. Todos los fariseos gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¡Ey, bájate! Nicodemo, cuando tiene la oportunidad, aunque sea muerto su maestro, demuestra lo que tiene. Hermano, es increíble esto. Porque Nicodemo lo que está manifestando es, este fue el que me habló a mí. Este fue el que me dijo realmente quién era yo. Este fue el que me dijo que yo por fuera estaba limpio, que yo conocía, que yo quería. Es más, yo me acerqué con él a señales y me acuerdo que lo que me llevó a la cruz. Él lo que hizo fue llevarme a la cruz. Y ese aspecto de traer todo a él, hermano, es una actitud de gratitud. Mire, sucede en la vida cotidiana. Cuando uno ama mucho a una persona y fallece, uno lleva hasta comida para la casa, uno está muy agradecida con esa persona, aunque esté fallecida, ¿verdad? No estamos diciendo de que se lo den vida, sino lo que estamos viendo es que la gente que se va a acercar alguna se va hasta quebrantar porque ama a esa persona, ¿verdad? Está agradecida con esa persona. Dice, ¿y ella por qué lloró tanto por ella? Es que la cuidó cuando era chiquita. Ah, dice usted. Pero ni pariente era. Pero dio la vida por ella. Todos se preguntaban, ¿y este fariseo trayendo ese gran regalo? Si Nicodemo hubiera podido hablar, hubiera dicho, este fue el que me dijo. ¿Quién era yo? Este fue el que abrió mis ojos y dejó todo mi conocimiento en el suelo. Una noche yo lo encontré y no me habló de señales ni poder, nada. Me dijo que había que morir para vivir. ¿Y saben qué me dijo? Que de tal manera me había amado su Padre, que por eso había venido él a la cruz. Hermano, ¿qué buscamos cuando venimos a Jesús? Eso. Y está bien, si nos hemos acercado como Nicodemo equivocadamente, pues es una mañana para pedirle perdón, ¿verdad? Si hemos venido como Nicodemo y tenemos conocimiento y sabemos y no nos gusta que nos digan nada, esta mañana es para pedirle perdón y decirle a Dios, aquí estoy. Dime sepulcro ampliado. Amén. Pero más bonito, no. Señor, dime que todavía sigo siendo el mismo. Que por fuera me veo bien, pero que por dentro estoy mal. Dímelo, porque necesito nacer de nuevo. Necesito ser confrontado por ti. Necesito conocer a aquel que me amó de tal manera que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo he terminado y le puedo decir algo que leí en historia. Uno de los historiadores, que es un libro grande, pero son dos libros grandes, hermosos. Uno se apunta Flavio Josefo. Es un historiador increíble, hermano. Él hace un resumen sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero a mí me impacta más el Nuevo Testamento porque, déjenme darle un resumen, ya terminé, por eso me quiero tomar tiempo. Flavio Josefo, escuche, no era cristiano
Y los estudios de Flavio Josefo es porque todos encajan en el tiempo de Jesús. Es como que usted ha vivido en el tiempo de Jesús y después escribe la Biblia y usted dice, sí, Jesús fue mi vecino, ¿me entiende? Y con la María que se casó, si vivía como a 2 millas. Flavio Josefo es un testigo ocular de lo que está pasando en el tiempo de Jesús. Por eso sus escritos son tan creíbles y están autorizados, y muchos predicadores los mencionan con respeto, porque Flavio Josefo casualmente vivió en el tiempo de Jesús, de los romanos y de su crucifixión. O sea, es alguien exento, no es un discípulo, no es un seguidor, por si la gente dirá que contrataron gente para que se unieran y opinaran. No, es alguien que estuvo ahí. Alguien que vivió casualmente en el templo, en el tiempo que sucedieron las cosas. Por eso sus escritos son muy fidedignos. Y muchos escritores, cuando usted oiga que mencionan a Flavio Josefo, no dude, sino que agarre los libros de él y vea que sus datos, él menciona a Herodes. Menciona a Herodes y no está hablando de una religión ni está hablando de Jesús, sino que está hablando de un hombre que toda la multitud lo seguía, y él cuenta hasta la crucifixión porque ahí estuvo. Él no está haciendo seguidores de Jesús, sino que él está contando la historia. Y este Flavio Josefo se toma un momento, escucha hermano, para escribir sobre Nicodemo. Y él dice que según la historia, hay gente cuenta que Nicodemo fue expulsado de la sinagoga. Oiga, qué fascinantes. Fue expulsado. ¿Y por qué cree que fue expulsado? ¿Por qué piensa usted que fue expulsado? Porque creyó en Jesús. ¿Se acuerda de aquel ciego de nacimiento que lo sanaron? Y que varias veces le fueron a preguntar a los papás qué había pasado. Y los papás respondieron y le dijeron, pregúntenle a él porque tiene edad. Pero el texto dice, porque ellos tenían miedo de confesar que era Jesús para que no fueran expulsados. ¿De dónde? De la sinagoga. Base bíblica. Eso lo dice San Juan también. La gente tenía temor, los que tenían posición, conocimiento, fariseísmo, tenían miedo de confesar a Jesús, porque uno de la ley judía era ¿qué? Expulsarlo de la sinagoga. Nicodemo terminó fuera de la sinagoga. Y el historiador y gente que escribe historia dicen que vieron a la... Mire, es increíble. Alguien pudo hablar con la hija de él, con la familia, fueron expulsados, les quitaron bienes y todo. Ellos terminaron en las calles, no mendigando, sino en las calles en el sentido de la religiosidad y de los maestros de la ley. Fueron tratados como inmundos, rechazados. Vaya conmigo a San Juan y hoy sí termino. Y le voy a decir por qué. Oiga lo que los fariseos pensaban sobre la gente que creía en Jesús. O sea que cuando Nicodemo creyó en Jesús, terminó como hizo. Oiga lo que dice. Verso 48, desde el verso 47. Oiga los fariseos, hermano. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice? San Juan capítulo 7 y versos 49. San Juan capítulo 7 y verso 49. Oiga lo que están diciendo los fariseos. Mas esta gente, desde el 47, entonces, ¿quiénes son los que están hablando? Los fariseos. Oiga los fariseos. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso has creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga a los fariseos cómo tenían el concepto de la gente que creía en Jesús. Los gentiles que no tenían mayor conocimiento teológico eran unos, ¿qué? Gente. Resulta que un gran maestro de ellos termina creyendo en aquel que fue a buscar de noche. ¿Cómo cree que lo tratarían los fariseos en ese tiempo? Pero Nicodemo no le importó.
Y esto es lo impresionante. No le importó. Hermano, yo prefiero que Dios me diga en qué estoy mal y que no me impida acercarme a la luz. Amén. Acérquese a la luz. Tenga conocimiento, está bien, busque sus beneficios, pero hermano, si quiere conocer a Él, debe estar dispuesto a que Él nos diga las cosas que tiene que decirnos. A veces uno como pastor, y perdón si es irrespetuoso y dice cosas, pero Dios le dirá lo mismo. A mí que me lo diga Dios, de todo modo le va a decir lo mismo. Pero es difícil que nos digan las cosas en estos tiempos. Más si conocemos y más si sabemos muchas cosas externas. Pero cuando nos dice la palabra y nos alumbra, es porque necesitamos morir para vivir. Amén. ¿Cuál fue el mensaje de Nicodemo? ¿Avergonzarlo? No. ¿Humillarlo? No. ¿Cuál fue el mensaje del pastor? ¿Ponerme por los suelos? No. El mensaje fue, de tal manera te ama Dios, que yo voy a morir por ti. Pero necesito decirte que necesitas morir tú también. Tienes que morir a ti, como yo morí en todo lo que era. Filipenses capítulo 2 del verso 1 al 7. Yo me despojé de todo. Yo morí en todo para que tú tuvieras vida. Lo mismo, haya ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Ese sentir que yo tuve por amor a ti y ese sentir que Dios tuvo por amor a ti debe estar en ti. Que tú también puedas morir a ti.